Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Diego, buenas tardes. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal muchachos? Buenas noches, ¿cómo les va? Perdón si se escuchó el golpe. Bueno, ¿ahí me oyen? Sí, señor. Bueno, iniciamos. Ya que llegó Nelson. Arrancamos entonces con el programa de interconexión, ¿vale? Sí, señor. No ha llegado, ¿quién falta en nuestro grupo? Sergio Iván. Pero igual ustedes enviaron toda la entrevista ya pregrabada. Sí, sí, señor. Mandamos todo pregrabado, sí, señor. Bueno, listo. Sí. Entonces, escuchemos la entrevista. ¿A quién entrevistaron? A la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Sí, correcto. Y ella trabajó en el Ministerio de Educación, creo. En algún tiempo. O en la Sí, Secretaría de Educación, algo así. Secretaría de Educación pasó, sí, señor. Pero toda su carrera estuvo con la Corte Suprema inicio y después Corte Constitucional. Pero también fue docente también y ha hecho bastantes cosas Correcto. interesantes. Profe, Sí, la conozco. nosotros lo monté todo en Audition y pues hice la mezcla y se la mandé toda estéreo en MP3 con presentaciones, comerciales, incluido y todo, porque pues creo que el profesor nos dio esa opción, ¿no? Sí, la entrevista pregrabada. Bueno, Sí, sí. escuchemos entonces a la doctora Marta Cecilia Paz, magistrada. ¿Ella actualmente qué hace? Ella trabajó 20 años en la Corte Suprema y Ujú. ya es pensionada, se dedica a dictar cátedras, básicamente eso, cátedras, dicta clases y como abogada personal lleva algunos casos muy puntuales. Bueno. Bueno, entonces escuchemos a la doctora Marta Cecilia Paz. Profe, 30 minutos, ¿no? 30 flat. Sí, claro. 30 minutos Listo. es lo que debe durar. Listo, señor. De hecho, el de ustedes duran 29:59, dice aquí. Le doy un segundo, profe. Sí, sí. Listo. Escuchemos. Muy buenas noches, siendo las 6:20 de la tarde, les doy la bienvenida a su programa periodístico Interconexión, Interacción en Movimiento, personajes, opiniones e información. Soy Nelson Amaya y estaré acompañado durante los próximos 30 minutos por nuestro equipo periodístico. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y seguir la emisión en la plataforma de YouTube. Hoy nos acompaña la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia por más de 20 años, abogada con estudios en Derecho Público, Filosofía del Derecho y Derechos Fundamentales, con experiencia docente en las áreas de análisis e interpretación del derecho. Experiencia en cargos de responsabilidad y confianza en la rama judicial de Colombia. Nos dará su opinión de muchos aspectos coyunturales de nuestro país, además de conocer un poco de su vida fuera de las altas cortes. Doctora Marta Cecilia, muy buenas noches y bienvenida a Interconexión. Gracias Nelson por esta oportunidad para este interrogatorio que espero sea de gran utilidad.
Doctora, desde su experiencia, en comparación con otros países latinos, ¿la justicia colombiana sí procede correctamente? Colombia es de los países mejor estructurados en materia de justicia. La verdad es que desde la Constitución del 91, todos los mecanismos que se crearon para preservar la justicia y para hacer una garantía efectiva y real de los derechos es bastante completa. Sí. Yo creería que como en todas partes, los mecanismos están a la orden del día, digamos, están en las constituciones, están en las leyes y lo que hay que hacer es ponerlos en práctica. Pero sí es una justicia muy bien estructurada con los mecanismos y las instituciones necesarias para que funcione. ¿Qué derechos fundamentales ve mejor aplicados en otros países sudamericanos que en Colombia no? Todos los países de la región están casi que haciendo una copia de la Constitución colombiana. Chile, ahora que está en plan de reformar su Constitución, también está mirando mucho la Constitución colombiana. Eso es difícil, digamos, saber qué derechos son los que podrían estar superando el plexo de valores y toda la Carta de Derechos Fundamentales colombiana, por lo que te digo, porque es una carta, una constitución muy completa, es una constitución que en comparación con las constituciones europeas es una constitución nueva que se hizo en un momento difícil del país, pero que concertó a todos los grupos minoritarios, a los grupos de izquierda, a los grupos de derecha, a los grupos, a los indígenas, a todos los intereses que podría haber en ese momento, y por eso es una constitución bastante completa. Que de pronto haya unos que otros derechos que tengan mejor regulación podrían ser derechos quizás sindicales que se desarrollan mejor en otros países, de pronto sí, no sé, en el Brasil, pero Colombia tiene una gama de derechos muy completa y es muy difícil pensar que en otros países, digamos, de la región, si hablamos de países europeos, es muy posible que sí superen a la práctica de derechos colombianos, pero si son países de la región, yo creo que Colombia está a la vanguardia de todos esos. Muy bien, doctora. ¿Qué opinión tiene usted de la actualidad que vive el país? Bueno, es una crisis que no esperábamos porque realmente desde el 2019, después de la sentencia 7641 de la Corte Suprema llamando a la protesta pacífica y restringiendo el uso de la fuerza en ese tipo de marchas y de rebeliones, pensábamos que quizás este tipo de situaciones no se iba a vivir, pero como pasó en Chile, que el día que subieron el precio del metro, la gente se rebeló. Aquí con la reforma tributaria y las reformas a la salud, que parece que fueron los detonantes de toda esta crisis, la gente se rebeló. Llevamos un mes en esta situación y parece no tener fin. Pero creo que hay un desacato a la sentencia de la Corte Suprema, la 7641 del 2020, que claramente hizo una argumentación desde los estándares constitucionales e internacionales, llamando, ya como te digo, a la protesta pacífica y al uso controlado, legítimo, proporcional y necesario, solo en casos muy necesarios de la fuerza pública. Así que yo creo que en principio, digamos constitucionalmente, hay un desacato de esa sentencia actualmente, y desde el punto de vista institucional, pues sí creo que el gobierno está un poco desbordado de la situación, lo cogió de sorpresa, pero nunca pensaron que el desacuerdo con una reforma tributaria iba a llevarnos a esta situación. Doctora Marta Cecilia,
¿Cómo cree usted que podamos salir de esta crisis que vivimos actualmente? Se estaban hablando de reformas muy estructurales a la Constitución, no solo reformas a la Constitución, sino reformas de la Constitución. Es decir, se están haciendo llamados desde la academia quizás a la posibilidad de una octava papeleta que dé lugar a una nueva constituyente. Pero yo creo que son salidas exageradas. Yo creo que desde la misma Constitución o en la Constitución están las soluciones posibles a esta crisis. Es decir, todos estos clamores de la calle, los clamores del pueblo, pueden encontrar solución en la Constitución que tenemos, simplemente pues haciendo un juego normativo mucho más expedito, pidiendo más leyes, haciendo funcionar las que están, pero no con cambios grandes de la Constitución ni con cambios ni una nueva constituyente para que dé paso a una constitución nueva. ¿Qué características o aspectos usted considera a simple vista cuando la libertad de expresión se ve afectada? Bueno, si es en el contexto de esta crisis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha dejado claro que en tensiones, cuando hay una tensión entre la libertad de expresión y otros derechos, hay que privilegiar a la libertad de expresión cuando, digamos, es un ejercicio legítimo de esa libertad, y más digamos en estos estados democráticos en donde el uso de las libertades digamos, es una prenda de garantía de que la democracia existe y de que las personas pueden hablar y expresarse. Desde su punto de vista, ¿el fuero para los mandatarios en nuestro país tiene razón de ser? Sí, creo que por tratarse de personas que tienen unas funciones institucionales y políticas, digamos, de muy más alto nivel, el fuero no es un blindaje, el fuero es una manera de juzgarlos diferente, que ellos tengan un juzgador distinto. Pero los magistrados de las Cortes los juzga el Congreso, no lo juzga cualquier juez. Entonces yo creo que los fueros se justifican en la medida en que las personas tienen una misión dentro de toda la estructura del Estado, y que sus jueces tienen que ser personas también muy calificadas. ¿Estaría de acuerdo con que se implementara como materia en nuestro sistema educativo áreas como Constitución y democracia? Creo que sí, es de suma importancia. Yo fui profesora muchos años en el Rosario de la Facultad de Derecho de primer semestre. Y en el primer semestre los muchachos están casi que igual al último semestre del colegio. Esto porque pues el tránsito es muy pequeño. El colegio se acaba en julio y los muchachos empiezan el primer semestre en agosto. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta el vacío que tienen los muchachos, los jóvenes que empiezan a estudiar derecho, el vacío que tienen de toda la estructura del Estado, de los derechos fundamentales, de la historia constitucional, de qué se tratan las tres ramas del poder. Entonces sí es necesario, no solo para la Facultad de Derecho, para cualquiera, porque es que esto es cultura general, para cualquiera que empiece una profesión o porque termine el colegio, saber por lo menos en qué estado se mueve, cuáles son los derechos principales, cuáles son los derechos fundamentales, incluso los derechos que le conciernen a los estudiantes, porque los muchachos también tienen que saber cuáles son los derechos frente al proceso educativo, cuáles son los derechos de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes. Interconexión. Interacción en movimiento. Les recuerdo que hoy nos acompaña la doctora Marta Cecilia Paz.
ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Los invito a escuchar el siguiente corte a comerciales. Muchas palabras habladas, pocas voces escuchadas, pero solo algunas ideas prevalecerán en la historia. Espero las mías sean una hazaña aparte de todo. El plan es simple, es tomar el género urbano y reformar su ruido hasta afinarlo, para así ablandar los oídos más herméticos. Mi tinta no viene a criticar la música, solo viene a cambiar. Black and White Ballostega, muy pronto. Estas fiestas, en Milestone te instalamos tu cocina a un precio sin competencia. Nos dedicamos desde 1980 a diseñar e instalar todo tipo de cocinas, de todos los estilos, con sus accesorios, encimeras y electrodomésticos. Visítanos en la calle 76, número 2202, entrada por la avenida Caracas. Milestone, cocinas para todos. Millones de dólares son despilfarrados cada año, con el fin de encontrar pruebas que hicieran realidad la cura contra el agotamiento producido por la tristeza. Pero esos tiempos se acabaron. Surge un fármaco capaz de recobrar el ánimo físico sin dosis cronológicas ni farmacodependencias abusivas. Revirex, el único complemento para levantar más que el ánimo, que con solo tener las vitaminas esenciales recompone el más estresado de un 2x3. Con Revirex no hay nada que lo tire. Necesitamos a ese alguien especial, alguien que nos haga reír, que nos escuche, que aprecie nuestras recetas de cocina, pero que también nos confiese cuando nos hemos pasado de sal. Alguien que sea nuestro mejor amigo. Entra en adoptaunamigo.com y sé esa persona para alguien. Interconexión, interacción en movimiento. Les recuerdo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y la plataforma de YouTube. Hoy con la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido en su poder? Fueron 20 años en la Corte, viendo todo tipo de casos, especialmente en materia de tutelas y de garantías de derechos. Pero a mí me gustaban mucho los derechos que tenían que ver con la discriminación a mujeres, con la discriminación racial. Hubo casos de personas afros que discriminaron al entrar a clubes y a discotecas en Cartagena. Ese fue un caso muy interesante de personas de color que no las dejaron entrar en una discoteca, y ahí empezó la Corte a hablar de la discriminación racial en ese tipo de circunstancias. Me gustaron mucho también los casos de derechos sexuales y reproductivos, las personas que querían hacerse, mujeres que querían hacerse tratamientos de fecundación in vitro, y la jurisprudencia tampoco tenía previsto ese tipo de situaciones, y ahí se empezó a abrir la puerta para casos futuros para estas situaciones de casos de fertilización in vitro. Los casos de violencia frente a las mujeres en conflicto armado, las mujeres en desplazamiento forzado. Digamos que particularmente esos casos me impactaron mucho, los casos de violencia contra las mujeres. Doctora Marta Cecilia, ¿usted considera que la JEP tiene como eje central a las víctimas o solamente es una fachada? Realmente su misión es esa, la de protección a las víctimas, pero parece que el tema se ha desdibujado un poco y no se ha como implementado, no se ha puesto en práctica. Se han dedicado de pronto a otros temas, pero realmente es una pregunta que no tengo muy clara, digamos una respuesta que no tengo muy clara. Doctora Marta, ¿qué opinión tiene usted de la tutela? ¿Se cumple en nuestro país? Bueno, yo sí, a eso sí me dediqué toda la vida, y digamos que desde las primeras tutelas que se presentaron en la Corte, ahí estábamos atendiéndolas. Ha tenido pues una historia cíclica, digamos. La tutela era la niña bonita, fue la niña bonita de la Constitución del 91. En las tres primeras cortes, digamos,
La tutela era de las cosas que más utilizaba la gente se encantó sabiendo que sus derechos fundamentales podían ser amparados, los derechos más inimaginables, digamos, que un derecho de petición, que un derecho a la salud, que un derecho, todos esos derechos tenían mucha receptividad en las instituciones y las tutelas se cumplían, no había problemas grandes, problemas de desacato, pero últimamente las instituciones no cumplen las tutelas, el desacato es de las cosas más comunes. A los empleadores no les importa irse a la cárcel a pagar 2 o 3 noches de cárcel por un desacato a una tutela, pero creo que son casos muy aislados. De todas maneras, los casos de desacato, la tutela sigue siendo una gran herramienta para los ciudadanos. Los jueces cada día más se preparan en seguir la jurisprudencia de la Corte, en seguir los precedentes sentados por la Corte, las líneas jurisprudenciales sentadas por la Corte, para ir cumpliendo exactamente las reglas y subreglas en materia de tutela y amparar desde la primera instancia los derechos, no dejar que las tutelas lleguen a la Corte Constitucional, sino que el juez constitucional, porque el juez de tutela es el juez de primera instancia, no es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace un examen de revisión y de corrección de la sentencia de primera instancia, pero el juez de tutela es el juez de primera instancia y es el juez al que hay que preparar. Entonces los jueces cada día más con talleres y con conferencias y demás se preparan para este tipo de situaciones, pero claro, no habrá lunares que se presenten en todo este proceso, pero yo creo que la tutela sigue siendo la gran herramienta de los ciudadanos a partir de 1991 en punto a la garantía de los derechos fundamentales. En la última década, las Naciones Unidas se han inmiscuido más en cada país, quitándole soberanía a las constituciones nacionales, incluyendo Colombia. ¿Considera usted, doctora, que la ONU trabaja en pro de la ciudadanía o de los gobiernos? ¿Por qué? Entre más organismos estén vigilando el comportamiento de los países es mucho mejor. Desde el año 45, desde que se creó la ONU y Colombia es parte de esa organización, ha sido, yo creo que intervenciones loables, intervenciones bienvenidas en la Corte, en los procesos de paz, en los procesos migratorios, en el comportamiento de los derechos humanos. Ahora creo que intervino también en esta crisis para darle algunos tips al gobierno para solucionar la crisis. Y no solo la ONU, la Corte, la Comisión Interamericana ahora ha pedido también intervención para que el gobierno la deje venir y hacer un examen in situ, digamos, in loco, en el mismo lugar de donde están sucediendo los hechos, saber qué es lo que pasa. No se sabe si el presidente Duque va a permitir que la Comisión Interamericana venga, pero es lo más deseable es que así se haga, de manera que todos esos organismos que están permanentemente vigilando los comportamientos de países, de estos países, yo creo que siempre son bienvenidos. Doctora, ¿piensa que su carrera y todo lo que ha vivido ha sido muy desgastante para usted? Bueno, los magistrados titulares, pues, en todas las cortes tienen unos super equipos de trabajo. Nosotros empezamos cuando yo trabajaba en la Corte Suprema, porque yo empecé mi vida profesional y constitucional en la Corte Suprema, en la Sala Constitucional, que luego desapareció en la Constitución del 91. Eran solo 3 personas, el magistrado titular, el magistrado auxiliar y yo, que era el auxiliar judicial. No había nada más. Hoy los despachos están conformados por casi 15 personas.
4 magistrados auxiliares, otro tipo de otros funcionarios que siguen ahí, que son los llamados grados 33, que son como otras 5 personas. Luego vienen auxiliares judiciales, vienen abogados sustanciadores, vienen todo tipo de personas. De manera que yo creo que el trabajo bien canalizado y bien distribuido puede llevarse a cabo en buenas condiciones. Sí, hay trabajo, hay mucho trabajo. Los magistrados piden cada rato al Consejo Superior de la Judicatura que les aumente el número de funcionarios al interior de los despachos, y el Consejo Superior ha hecho lo propio y ha hecho ese tipo de adiciones en los despachos, pero creo que es un equipo suficiente para hacer un buen trabajo. Doctora Marta Cecilia, durante su paso por la Corte Constitucional, ¿qué avances se lograron? Bueno, es que fueron los mejores periodos de la Corte. Fue la Corte de Oro, la primera Corte, en donde pues la Corte estaba inaugurando todo el edificio de precedentes constitucionales, abriendo los derechos, los derechos, interpretándolos, y bueno, todos los avances en materia de derechos a la población desplazada, los avances a los derechos de las minorías, los avances últimos que ha habido sobre los derechos al medio ambiente, los avances a la población indígena, bueno, los avances en materia de protección a la tercera edad, particularmente a estas minorías que te digo, a la LGTBI, la sentencia del aborto que ha sido tan replicada en otros países, los temas de consulta previa que también han sido replicados en Perú y en el Ecuador, últimamente los temas de protección al agua y al mínimo energético, la protección también a los animales, grandes temas que han tenido la jurisprudencia en estas 4 cortes. ¿Cree usted conveniente el sistema actual electoral implementado en nuestra nación? Sí, también se está hablando del cambio a un sistema parlamentario, del sistema presidencial parlamentario, pero yo creo que, como te decía, yo soy muy partidaria de implementar el statu quo, digamos, de moverse uno en lo que hay y no estar reformando permanentemente. Creo que este año, porque se siente de pronto un gobierno precario, un gobierno frágil, entonces están pensando en todas estas salidas extremas que son cambios constitucionales, nuevas constituyentes, cambio del régimen presidencial al régimen parlamentario. Todos estos temas, digamos, son fruto quizás de la inconformidad con el gobierno actual. Yo creo que seguiremos con un sistema presidencial que funcione. Interconexión, interacción en movimiento. Les recuerdo que hoy nos acompaña la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Los invito a escuchar el siguiente corte a comerciales. ¿Cansado de escuchar lo mismo? Ingresa ya a www.lavibrante.com y encuentra artículos de interés, información de tus artistas favoritos, noticias, todo acompañado con la mejor música y mucho más. Descarga nuestra aplicación para el Play Store o Apple Store de tu celular. Conéctate ya, lavibrante.com. ¿Desde cuándo no haces una escapada de fin de semana? Olvídate de la rutina, sorprende a tus sentidos, experimenta nuevas sensaciones. Solo 2 noches, 2 personas, un viaje inolvidable. Entra a quieromiescapada.com, selecciona el fin de semana que te mereces y elige tu paquete con todo incluido. Quieromiescapada.com. Vive un fin de semana diferente.
Ya no es necesario que vengas a visitar a Yummy porque irá a visitarte. Ahora tiene tienda en línea donde podrás deleitarte de la más amplia confitería a un clic y sin salir de casa. Descarga la app o visita jumpcandy.store registrando el código YUMMY10 para obtener 10% de descuento en tu primera compra. Jump Candy, un mundo de sabores. ¿Has probado los nuevos caramelos de iguana? Refúgiate en el frescor inmenso de más de 15 sabores que te transportarán a otros lugares. El Caribe, la fría Alaska. ¿Qué tal un vuelo de emociones en Orlando? Caramelos de iguana, el placer indescriptible. Interconexión, interacción en movimiento. Les recuerdo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y la plataforma de YouTube. Hoy con la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Cuál era su segunda opción de estudio aparte de las leyes? Bueno, a mí me gustaban mucho los idiomas. De hecho, pues desde joven también estudiaba en Cartagena, paralelamente al bachillerato estudiaba francés. La Alianza Colombo-Francesa me quedaba muy cerca. Así es que casi que cuando me gradué del colegio también me gradué de la Alianza y quise estudiar después Derecho y luego idiomas, pero también me gustaba la filosofía, así que lo que estudié fue Derecho y después Filosofía. Hice una maestría en Filosofía después de que me gradué de Derecho. Y los idiomas pues los he ido también manejando un poco así paralelamente. ¿Qué materia fue su fuerte en el campo académico bachiller? Me gustaba mucho la filosofía y la literatura. Uno desde un principio tiene como sus fuertes y pues los números no eran lo mío. Yo sabía que tenía que estudiar era alguna de las ciencias sociales, o historia o filosofía o derecho. Así es que pues eran esas las materias un poco más teóricas las que me gustaban y no los números ni las matemáticas. Cuando no estaba ocupando su rol de trabajo diario y sus obligaciones, ¿qué le gusta hacer? A mí me gusta mucho la música. De hecho fui profesora, hace unos años era profesora los sábados de ópera para niños. Me gustaba mucho enseñarles a los niños, pues no ópera, no el bel canto, porque no era canto, sino los argumentos de las óperas, para que los niños, así como cantan un vallenato, también cantaran las arias de las óperas de los grandes músicos italianos particularmente. Y del resto, bueno, no, me gusta mucho estar en la casa, caminar, cocinar de pronto algunas veces. De pequeña fui nadadora, nadaba mucho, me gustaba mucho la natación. En Cartagena también la practicaba, ahora ya pues no mucho, pero siempre se van buscando por ahí los hobbies. Muchas gracias, doctora Marta Cecilia, por aceptar nuestra invitación a Interconexión, interacción en movimiento. Soy Nelson Amaya y nos veremos el día de mañana con un nuevo invitado. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales y seguir en sintonía con el boletín informativo Tiempo Real. Muy buenas noches. Un par de preguntas para finalizar, Nelson. ¿Quién consiguió la entrevista? En este caso fui yo, profe. Ok. ¿Y Pues quién? fue un consenso de todos, entonces, pero finalmente pues sacamos algunos personajes y todos concordamos que era la magistrada. Ok. ¿Qué personajes estaban en carpeta? Había una actriz. ¿Quién recuerda el nombre, chicos? Que es conocida de padres e hijos. Ana Victoria Beltrán, profe. Ana Victoria Ajá. Beltrán, que también se le formularon las preguntas y todo. Lo que pasa es que estaba muy ocupada y me respondió recién hoy, entonces para la edición nos quedó más fácil la magistrada. Respondió Ok. primero, por decir así. ¿Quién más? Solo teníamos esas dos cartas sobre la mesa, profe. Inicialmente la magistrada y en plan B, la chica actriz. Sí, Ana Victoria Beltrán. Bueno,
¿quiénes hicieron la entrevista? Por cuestiones de bioseguridad, yo solo la magistrada me atendió a mí, entonces yo me acerqué al apartamento de ella y le hice las preguntas. Posteriormente las preguntas las pasó cada compañero. Formulamos más o menos de a 6 preguntas y sacamos las más coyunturales, digámoslo así. Ok. ¿Por qué no la hicieron por Zoom? Para que hubieran estado todos. Inicialmente se le dijo eso a la magistrada, o la magistrada con cuestiones ahorita tecnológicas y más de Zoom y desconexiones, me dijo que no, que prefería que fuera a la casa y que estuviera con ella face to face. Ok, bueno. ¿Y fue petición de la magistrada que no fueran todos? Sí, claro. Yo hablé con ella y la posibilidad de asistir me dijo que pues por cuestiones de bioseguridad prefiera que solo fuera una persona. En este caso fui yo pues porque la conozco, la distingo pues. Sí, claro. Ok. Listo, muchachos. Bueno, gran trabajo. Siento que le faltaron. Bueno, primero, y esto es algo que usted debe saber, Nelson. Cuando usted hace un pregrabado, no pone horas, ¿vale? Porque Listo, señor. probablemente ese programa no salga a la hora y entonces quedaría muy fuera de tiempo, como el caso de hoy, por ejemplo. Usted dijo son las 6:20 de la tarde y resulta que el programa salió despuesito de las 6. Por eso yo le hacía la señal de que no correspondía la hora con la que estaba saliendo al aire, ¿vale? Listo, profe. Entonces, cuando ustedes hagan un pregrabado, muchachos, no pongan horas, ni saluden buenos días o buenas noches. No, déjenlo atemporal. Atemporal, Hola, ok. ¿qué tal? Saludo muy especial, bienvenidos. Aquí estamos en nuestra entrevista, en nuestro programa Interconexión. Hoy tenemos una entrevista muy especial con la doctora Marta Cecilia Paz, ex magistrada de la Corte Constitucional, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, trabajó en las áreas de derechos humanos, y todo el perfil de la señora. Y listo, ¿vale? Pero no le pongan hora, porque el programa puede que no salga, puede que de pronto por motivos de programación, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, supongamos que el programa hubiera estado para las 4 de la tarde, ¿sí? Que ustedes tuvieran el espacio de las 4 de la tarde y en su emisora hubieran transmitido el partido de hoy de la Europa League. Hay que correr el programa porque la Europa League tiene más cuñas que el programa, que este programa, por decir algo. Entonces hay que correr el programa. Y si usted dice, hola, muy bien, bienvenidos, son las 4 de la tarde en punto, aquí estamos, pues el programa queda desfasado de tiempo. Lo mismo si de pronto usted va a escuchar la grabación en en otro momento o a otra hora, un podcast, por ejemplo, también queda desfasado de tiempo. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes hagan un pregrabado, no le pongan hora, ¿vale? Sí, Ni señor, le claro que pongan sí. tiempo. Simplemente, hola, ¿qué Atemporal. tal? Bienvenidos, un saludo muy especial, aquí estamos, bla, 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 una presentación muy genérica, ¿vale? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Listo, profe. Cortamos esta primera parte y nos conectamos, en 5 minutos nos conectamos para el siguiente programa, en evidencia. Perdón, para el Dorado, Ese es otro programa, eso lo hacen unas niñitas. ¿Cómo, José?
Pero es que se me desconectó el micrófono, pro. Pero ahí lo escuché. Bueno. Listo, seguimos. Listo. Entonces, ya nos conectamos. 5 minutos y nos volvemos a conectar. Listo, profe.